Hola, hola, ¿cómo están? Les traigo una pulserita para aprender a hacerla con hilo elástico. Vamos a utilizar en este caso perla negra opaca. Vamos a utilizar unas argollitas, a ver cómo se ve con argollitas entre perla y perla. Y la quiero hacer de hilo elástico porque ya ven que de repente pues nos surge alguna situación en la que nos están pidiendo que usemos hilo elástico. Ustedes saben, como recomendación mía, que yo siempre procuro hacerlas de hilo chino o el hilo que estemos manejando, porque es mucho más mejor que el hilo elástico, pero siempre hay alguna persona que quiere pulsera de elástico. En este caso, yo voy a trabajar con este hilo elástico que viene siendo del número 6, el grosor, y el grosor tiene mucho que ver. Hay del 6, del 7 y del 8. Entre más grueso, pues el nudo queda más tosco, es más difícil ocultarlo y sobre todo se desbarata más rápido. Entonces yo trabajo ya sea el 6 o el 7. Este tipo de hilo se consigue igual, puede ser en línea, y este tipo de hilo lo traen, obviamente, lo importamos de donde es el hilo chino, ¿verdad? De la China. Ellos lo hacen, que son todos los materiales de bisutería que nosotros vemos, son los encargados de realizarlos. Y en este caso, este elástico no es la excepción. Entonces, voy a utilizar este 6. Como ustedes se darán cuenta, este dije obviamente trae dos pestañitas, o sea, dos argollitas para sujetarlo. Entonces, no estamos hablando de hacer una pulsera toda cerrada. Estamos hablando de que el elástico tiene que particionarse en dos para poder hacer nuestra pulsera. Es por eso que vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Lo primero que debemos de saber va a ser nuestra medida. Vamos a hacer una pulsera que nos quede exactamente a nuestra medida y que no nos quede ni floja ni apretada, sino que quede a nuestra medida, así como lo hacemos con las pulseras de hilo chino. Entonces, es importante que tengan ustedes la medida de su muñeca y también saber cuánto es lo que mide nuestro dije que vamos a usar. Y en este caso, el dije mide de lo que es la orejita. La otra orejita son 2 centímetros. Son 2 centímetros que vamos a quitar de nuestra medida de muñeca para poder llegar a hacer nuestra pulsera de elástico. Entonces, vamos a cortar 1 metro de elástico. Quizás nos vamos a llevar menos, sí, pero como vamos a hacer varios nudos y esos nudos ocupan un espacio, es mejor que nos sobre un poquito de elástico a que nos vaya a faltar. Entonces vamos a cortar 1 metro, que lo vamos a hacer esta pulsera doble como si fuera de hilo, vamos a hacerla doble. Y al hacerla doble estamos hablando de que no va a ser 100 centímetros un lado, van a ser 50 y 50. Permítame. Van a ser 50 y 50. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer doble. Entonces vamos a cortar y vamos a diseñar nuestra pulsera, ya sea que queramos ponerle en medio de las primeras perlitas alguna vista, como por ejemplo esta argollita que es de el número 3, si no me equivoco, es chica o es 6 por 6, es sencilla, pero nosotros pueden ustedes utilizar otro tipo de color o podemos poner esa argolla. Lo que vamos a utilizar, siempre procuren de que ver que el orificio sea lo suficientemente, no tan grande, pero sí que pueda entrar nuestro hilo elástico porque vamos a regresar nuestro hilo. Entonces, lo laborioso es nada más insertarlo, ya los nudos es un poquito más fácil. Esto es lo más laborioso. Entonces voy a pasar mi hilo elástico como si fuera el hilo chino, así, exactamente así, y vamos a empezar a ensartar nuestras perlitas. Voy a poner las primeras
3 perlitas voy a ver cómo se ve si pongo una argollita entre cada una. Esto nada más es para darle una bonita vista, aunque la vista pues la da el infinito. Pueden utilizar infinito sencillo. Este infinito lo venden así en forma de corazón, con el infinito. Y voy a poner esta argollita, voy a poner otra para ver si se ve. Y sí, sí se ve, sí se alcanza a ver y sí se va a ver bien la argollita. Es nada más para darle un toquecito para que no se vea todo negro. O pueden utilizar diferentes colores de perlita. La pueden hacer con cristal. Aquí lo que estamos resaltando, como siempre les he comentado, va a ser, miren, sí se ve muy bien. Ni se ve tosco, ni se ve... Voy a poner 3 argollitas. Aquí lo que estamos resaltando es la manera en la que estamos trabajando algo diferente, como es el hilo elástico. Ustedes saben que yo no trabajo mucho el hilo elástico, pero me pidieron una pulsera que hice y pues me gusta. Ay, me faltó la argollita. Me gustó cómo se veía y por eso quise trabajarlo con ustedes. Obviamente, pues corremos el riesgo que de repente se vaya a romper. El hilo elástico, siempre que les pidan a ustedes una pulsera con hilo elástico, porque hay personas que sí les gusta mucho el hilo elástico. Entonces, la calidad del hilo es lo que va a contar cuál están usando, si es de buena calidad. Pero el hilo elástico siempre va a tender a aflojar y a romper. Si el hilo normal se rompe de repente, puede venir un cliente y les dice que se les rompió. Imagínense, pues obviamente el hilo elástico, pues es claro que sí se les puede romper. Entonces, va a quedar la argollita, se ve finita y está bien porque se ve nada más un toque de doradito entre cada uno. Le pueden poner separadores del número 4 o del número 6, como estos. Le pueden poner esto si quieren, pero como yo quiero que vean cómo vamos a amarrarla, no quiero tener problemas al momento de pasar el elástico, que no vaya a pasar, y pues mejor vamos a trabajar con argollas. Y aquí ya voy a empezar a ensartar. ¿Cuánto vamos a ensartar? Va a ser nuestra medida menos los 2 centímetros de el dije. Hagan de cuenta que el dije viene siendo el broche. 2 centímetros es lo que mide. Entonces yo voy a ensartar la cantidad de perlitas para que la pulsera me quede a mi medida. Ni me quede chica, ni me quede grande, sino quiero que quede a mi medida. Puede ser que existan personas que te digan, si te llegan a pedir una pulsera como esta, lo primero que debes de hacer es pedirle el tamaño de la muñeca. Eso es algo que debes de tener siempre en cuenta para que le hagas bien la pulsera, que no le quede grande. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando la estamos haciendo, la pulsera de hilo, que al momento de utilizar el broche, nosotros dejamos el espacio para el broche y eso es lo que permite que se ajuste y quede exacta. Pero como esta pulsera tiene que ir de esa manera, o sea, que le quede bien a la persona. Si ella te dice que la quiere holgada, que quiere que se le resbale en esta parte de aquí, que le quede grande, pues entonces tú ya de su medida, pues le agregas 1 o 2 perlitas más, dependiendo la forma en la que la persona la quiere, ¿verdad? O si es para ti, pues hay que ver qué tan ajustada la quieres. Lo importante aquí es que cuando trabajamos el hilo, trabajemos de una manera en que la pulsera no nos quede más chica de lo normal. ¿Por qué? Porque las perlitas tienden a separarse, obviamente, y se va a ver el elástico. Entonces no queremos que pase eso, queremos que se vea la pulsera bien completa, que no se vea el elástico.
Entonces ya una vez que tenemos nuestra medida, vamos a ir checándola con una cinta de medir desde donde está el dije a lo que llevamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tengo que en las últimas 4 perlitas, 3 perlitas, tengo que ponerle la argolla para que se vea igual de este lado. Entonces, vamos a checar cuántas llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Y déjenme medirla. Vamos a medir. Mi medida es de 17. Hola, desde España. Hola, Mariano. Bienvenido. Gracias por conectarse. Fíjense, aquí son las 2:37 y allá pues dice que es de noche, entonces pues ya están por dormir. Y lo iba a hacer más temprano, pero igual como quiera pues se va a quedar grabado ahí. Voy a medir aquí, tengo 14 centímetros. Mi muñeca mide 17, entonces me faltan 3 centímetros para completar los 17 y en estos 3 centímetros ya voy a poner lo que son las argollas. Ah, bueno, sí, ya es la hora de cenar, Mariano. Son las 9:30, entonces sí nos llevamos más o menos. Pues sí, no es tan tarde, ¿verdad? Lo que pasa es que como es sábado, espero que te encuentres bien ahí en donde vives, ¿verdad? Porque sé que están pasando momentos difíciles, espero que te encuentres muy bien. Entonces, más o menos voy a contar, como son 3 perlitas, voy a ver si ya con esas puedo poner lo que es todo el contorno de mi muñeca. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, voy a poner otra más y luego ya voy a poner mis argollas. Acuérdense que tenemos que poner la misma cantidad de las argollas. Tenemos que poner la cantidad de las argollas. Entonces aquí ya voy a empezar a poner, puse 3 argollas y aquí voy a empezar a poner 3 argollas. Entonces vamos a hacer la medida exacta. Ay, espérenme. Estas argollitas vienen un poquito abiertas, pero pues usen cerradas o usen separadores, como gusten. Ay, qué bueno. De eso me refería, María. No sé que está difícil. Sé que está difícil la situación. Qué bueno que estés bien y pues apoyar en todo lo que se pueda, ¿verdad? Ayudar. Qué bueno, me da gusto que estés bien. Sí, son situaciones difíciles, inesperadas, pero llegan a pasar. Este es hilo elástico del número 6. Hay 6, 7 y 8. Y lo puedes conseguir en línea, nada más checa el grosor. Entre más delgadito esté, mejor nos va a ayudar al momento de hacer los nudos porque se puede esconder mejor el nudo. A ver, déjeme ver si no me queda ya grande porque se me hace que ya me pasé una perlita, espérenme. Se me hace que sí. Es que son 19 mi medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, no, estoy bien. 19. 19. Entre más delgadito sea el elástico, por eso se ve finito, porque es del número 6. Porque sí existe uno más grueso. El 8 está demasiado grueso y el problema es que cuando haces los nudos no se esconden bien, no se esconden y aparte que no se esconden, tienden a cerrarse muy rápido, a desbaratarse, perdón. A ver, espérame. Voy a poner bien la argollita. Son perla negra opaca del número 8. No, aquí esta no es la mostacilla, estas son perlas negras y son opacas porque hay brillosas.
pero tú puedes ponerlo con lo que tú gustes. Simplemente estoy enseñando lo que es la técnica para ahorita hacer los broches con elástico cuando estamos trabajando. Aquí está. Cuando estamos trabajando un dije que es por separado el nudo. No es lo mismo que lo hagamos todo en círculo y nada más en un lado hacemos el nudo y ya se acabó. No. Esta, pues obviamente, es diferente. ¿Por qué? Porque estamos cortando el hilo elástico. Va a estar de un lado y hay que ponerlo hacia el otro. Entonces, voy a checar aquí que me quede a mi medida porque lo que les comento es de que no se estire demasiado porque al momento de estirarse, ahí está, espérame, al momento de estirarse, si aquí le hago el nudo me va a quedar bien. Al momento de estirarse la pulsera tiende a que se vea el elástico y eso es lo que no queremos. Queremos que nos quede todo cerradito para que quede bien. Entonces, yo creo que con estas, dejen volverlo a medir, porque si no, pues tengo que ponerle otra más. Me hace falta otra más, miren, ¿se fijan? Porque si yo estiro el elástico, el problema es de que si yo estiro el elástico, aquí es donde vamos a tener problema. Si yo estiro el elástico, se van a ver los pedazos y yo no quiero que se vean los pedazos. A ver. O bueno, yo creo que sí. Lo voy a hacer así, si no, le voy a poner otra perlita. Ahí le faltaría otra argollita. Bueno, aquí tengo. Pero para no desbaratarlo, pues tendría que desbaratar y quitar esta argolla. Pero aquí tengo otra y le voy a poner otra. Pero ustedes nada más pongan la cantidad de argollas que están poniendo de un lado, pónganla del otro. Si es necesario desbaratarlo, pues desbarátenlo. Yo porque no quiero desbaratarlo. Para no tardarme más, ya vamos a hacer lo que son los nudos. El dije tiene un infinito en un corazón. Así es. Ahora sí. Ahí está, me va a quedar exacta. Ahora sí. Entonces, debí de haber desbaratado y nada más cambiar esta argollita. O lo que podemos hacer, miren, ¿para qué la hacemos? Lo que puedo hacer es nada más abrir la argolla y quitarla. Vamos a abrirla y la voy a quitar. Si fuera doble, pues sí batallamos, ¿verdad? Pero como es sencilla, déjenme ver dónde está la abertura. Se quita la argollita. Y ahí quedó. Ahí quedaron las tres y los tres. Ahí está. Ahí están igualitas. Eso es lo que buscamos, que quede igual. ¿Ok? Ahora sí, vamos a cerrarla. ¿Cómo la vamos a cerrar? Pues hay dos maneras, miren. Podemos hacer esto. Podemos llegar a pasar nada más un solo elástico, así. Y aquí hacer los nudos. De esta manera. O podemos llegar a pasar los dos hilos y hacer ahí el nudo, pero yo lo voy a hacer de esta manera porque ahorita vamos a pasarlos. Voy a pasar, una vez que haga yo aquí los nudos, como está bien delgadito, y eso es a lo que me refiero, que nos permita trabajar dentro de las perlas el hilo elástico, voy a pasar para acá parte de los hilos, o si se pueden los dos, los voy a poner los dos, y acá le voy a hacer un nudo y esa va a estar reforzada más para que no se rompa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los nudos? Vamos a hacer un nudo normal primero, vamos a hacer un nudo normal y como les digo, la ventaja es de que este hilo, al ser delgadito, pues no se van a notar los nudos. Ahí está, vamos a hacer un nudo normal, vamos a estirar nada más a donde llegue, no mucho. Vamos a hacer un nudo doble, hacemos uno, vamos a hacer otro nudito doble. Vamos a ir estirando. Vamos a estirar nuestro nudo ahí a donde llegue, estirar, estirar, pero a donde llegue. Y ahora el tercer nudo, antes de pasarnos hacia acá, es poner los dos dobles y hacer el nudo normal. Ahí está. Vamos a bajarlo lo más que se pueda. Y vamos a abrir nuestro hilo para que se vaya hacia abajo hasta donde están los demás. Ahí está. Y miren, ni se ve. Ahora, esa es la ventaja de que tenemos el hilo negro. Vamos ahora a... Espérenme tantito. Voy a cortar tantito hilo aquí.
Y lo vamos a cortar de la manera diagonal, lo vamos a cortar diagonal. ¿Por qué diagonal? Porque nos ayuda a que entre mejor en nuestras perlitas. Al momento de cortarlo, lo podemos hacer de manera diagonal, como lo estoy haciendo aquí para que ustedes lo vean. Y vamos a regresar nuestros hilos aquí, aquí. Entonces voy a agarrar aquí, vamos a reforzar. Entonces voy a tratar de checar que entren los dos. Si nada más entra uno por el tipo de perla que estás usando, aquí sí van a entrar los dos porque el orificio está amplio. Pero si nada más entra uno, ese uno aquí le haces otro nudo o lo pasas a otra perlita y haces otro nudo. Pero yo creo que estos dos sí van a pasar por el orificio. Y si no, te puedes apoyar con un alfiler, pero no, miren, aquí está. Sí tiene que ver mucho el orificio de la perlita que estás usando. El cristal por lo regular trae muy buen orificio, la puedes hacer de cristal y también puedes utilizar así el hilo elástico. Entonces, una vez que ya esté aquí, aquí hay otra opción. Le puedo pasar a otra perlita y ahí va a ser los mismos nudos que hicimos, lo vamos a hacer en otra zona. O lo puedes hacer ya una vez aquí, como tú quieras. Aquí lo único que te estoy mostrando, ¿verdad? Es que puedes trabajarlo, cómo vas a trabajar la técnica del elástico para que la pulsera te quede a tu medida. Miren. Porque sí es más difícil trabajar el elástico, por eso no lo trabajo yo mucho, pero si te lo piden, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y vamos aquí yo ya voy a hacer ya el último nudito, ya no me voy a pasarla por la argolla, ahí quedó, y ahora sí, voy a acomodar y vamos a hacer la misma técnica, Aquí lo que puedes hacer es hacerlo así, miren. Aquí no, nomás que obviamente que esté atrás de la argollita, porque ahí fue donde lo saqué. Si yo hago el nudo y queda acá, va a quedarse en la argolla y va a estar incorrecto. Va a estar incorrecto el nudo. Entonces hay que procurar que esté donde lo sacamos y aquí vamos a hacer otro nudito. Agarramos lo que es el ojal que se hace aquí, vamos estirando, se va haciendo chico y vamos estirando. Acuérdense, tiene que quedar atrás de la argolla, ahí quedó. Y vamos a estirar. Podemos hacer otro nudito más. Este hilo me encanta porque realmente todos los nudos que hago no se notan por lo delgado que es, pero a la vez es resistente porque hicimos una pulsera doble. Entonces ahí está, ya lo que voy a hacer es cortarlo. Si tú quieres reforzarla más, pues sigue metiendo más el hilo y acá le haces otro nudito. O sea, tú la vas a ir reforzando donde tú ya sientas que ya queda tu pulsera. Puedes poner el elástico un poquito más acá. No se lee. No es que tú quieras poner un nudo más allá. Tú lo vas a poner donde tú quieras. Si tú ya lo haces y aquí ves que ya quedó así, ahí le vas a cortar el hilo elástico. Yo simplemente, para mí, porque yo así lo quiero, lo metí hacia adentro y ahí hice otros nuditos, pero no es, o sea, ahí va. No es una norma, no es una regla, simplemente les estoy mostrando una técnica que tú vas a mejorar. Si tú quieres terminarlo aquí, aquí lo terminas y lo cortas y ya. Si quieres pasarlo un poquito más para adentro porque te refuerza tu pulsera, lo puedes hacer. Si no, ahí termina y ya quedó terminada tu pulsera. No precisamente tengas que hacerlo. Acuérdense, siempre que vean un tutorial, no es que ustedes lo hagan igual, ustedes siempre mejórenlo. Entonces, hay muchas personas con mucho gusto, Cele. O sea, tú siempre haz lo que tú quieres hacerlo, pero básate en la técnica que estás viendo de cualquier video, no nomás el mío, de cualquier video. Checa la técnica, hazla, mejórala. O sea, quiere decir que vas a ponerle de tu parte y así vas a empezar a crear tus estilos y no precisamente como la persona que lo está haciendo, sino tú vas a mejorar. De eso se trata. Mire, hay personas, yo no,
Pero si tú lo quieres hacer, es bajo tu riesgo. Hay personas que estos tipos de hilito lo queman con el encendedor. Una vez se me ocurrió hacerlo y obviamente se quemó el hilo base, o sea, se quemó lo de adentro y se desbarató la pulsera. Yo no lo hago. Si tú lo quieres hacer, es bajo tu riesgo, hazlo y a ver cómo te va. Lo que podemos hacer aquí, pues, es ya esconder los hilitos en la siguiente perlita o cortarlos lo más chiquitito posible. ¿Por qué? Porque pues ya hicimos muchos nudos, o sea, ya la pulsera ya tiene que estar bien. ¿Sí me explico? Entonces, si de repente queda aquí el nudito, pues lo voy a cortar así lo más pegadito posible, ¿verdad? Que no se vea. Lo bueno es que este hilo es negro, pero hay hilos que son transparentes. Ahí pues sí se va a ver, tienes que ocultarlo en las perlitas, los nudos, ¿verdad? Entonces, fíjense, me quedó la pulsera exacta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que miren, qué bien quedó. Aquí, pues mira, aquí se ve tantito, pues yo le puedo cortar aquí el elástico, ¿verdad? Ahí lo voy cortando hasta que ya no se vea o lo escondemos en una de las perlitas. O no se quiere cortar. Ahorita lo vuelvo a cortar. O lo escondo aquí en la perlita. Pero miren, esto es lo que yo les quiero mostrar. Que la pulsera queda, no se ve en ningún momento, en ningún espacio, se ve mi carne, ni se ve el hilo así. ¿Verdad que no? Quedó exacta, porque la hice a mi medida. Entonces, por eso les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer una pulsera de este estilo, tengan la medida exacta, para que no les quede aguada hasta acá, para que no les quede apretada o estirada así y pierde la forma, porque te faltó una perlita y obviamente pues la tienes que volver a hacer y ya nada más le pones la perlita, no pasa nada. Pero si la vas a vender, no puede quedarle al cliente así, no puede quedarle al cliente. Al cliente le tiene que quedar así como está su medida, así de exacta, así de completa, le tiene que quedar. Entonces, siempre tener a la mano la medida exacta. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, cuídense, disfruten el fin de semana. Bye, bye.